Buenos días, mi nombre es Andrea Isabel Rey Reyes, pertenezco a la Universidad de Boyacá, soy de la Ciencia de la Salud, Enfermería. El día de hoy les voy a hablar de los derechos y sus garantías. Lo que vamos a hablar es los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y del ambiente, y por último, mecanismo de protección y aplicación de los derechos. Bueno, primero que todo vamos a hablar de los derechos fundamentales, donde se va a hablar de los derechos humanos, el derecho natural y el derecho positivo. Comenzamos. Primero que todo vamos a hablar del derecho fundamental. Son una pieza fundamental del constitucionalismo actual. Tanto es así que las normas que lo rigen son decisivas para determinar un modelo u otro de la sociedad. Por otro lado, constituyen la principal garantía con la que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho. Y así se orienta hacia el respeto y la promoción de la persona. Puede haber tanto derechos, pero no todos son fundamentales. A manera de ejemplo, podríamos citar el caso del derecho a usar las redes. Es cierto que puede ser un derecho, pero este no es general. Entonces, no todas las personas lo necesitan y por lo tanto no es fundamental. Y son protegidos a través de la acción de tutela. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. O sea que los derechos de los humanos son universal, lo cual implica que son los mismos en cualquier lugar del mundo. Siguiente. Bueno, características de los derechos fundamentales. El imprescriptibles son para toda la vida, no tiene fecha de caducidad por ningún motivo. El inalienables no son transferibles a otro titular. Irrenunciables no se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad y por lo tanto son también intransferibles. Por último tenemos los universales, que son los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pertenecen a todos los seres humanos por lo mero hecho de serlo. Sus clasificaciones son, que son tres: primera generación, segunda generación y tercera generación. Bueno, la primera generación son civiles o individuales en los que se encuentran la libertad, la vida, intimidad, el honor y la propiedad. La segunda generación son económicos sociales, tales como trabajo en condiciones dignas, descanso diario y vacaciones, vivienda digna, educación y cultura. La tercera generación son solidaridad como los siguientes: paz, desarrollo, ambiente sano, patrimonio común. Bueno, siguiente. Los derechos fundamentales son aquellos que están estimulados en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política del 91. Por lo general se encuentra desde el artículo 11 hasta el 41. Según el artículo 85 de la Constitución, son de aplicación inmediata. Los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, así sucesivamente como los puede observar. Hay unas expresiones, es decir, no debemos tomar como verdad absoluta que todo lo que se menciona en el artículo 11 al 41 constituye derechos fundamentales, donde se refiere que tales derechos no requieren para su ejercicio de un desarrollo legal. Es decir, no se necesita una ley o una norma jurídica distinta a la Constitución para pedir la protección de esos derechos. Los siguientes artículos no son de aplicación inmediata. Como pueden observar, está el artículo 22, 25, 32, así sucesivamente como los pueden observar. Ellos sí necesitan desarrollo legal, es decir, una ley o una norma jurídica distinta a la ley Constitución que regule su ejercicio y su protección o aplicación. Bueno, por consiguiente, vamos a hablar de los derechos no fundamentales.
Como ya sabemos, los derechos fundamentales está dentro de los artículos del 11 al 41. De manera de ejemplo, recordemos los artículos 22, 25 y 41, que esos son los derechos que no son de aplicación inmediata. El 22 dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El 25 dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza. El 41 es que ordena las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorios mm, el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Bueno, los artículos citados contemplan el derecho a la paz, al trabajo y al derecho a aprender em, la Constitución y formación ciudadana. Tenemos claro el concepto de derecho fundamental. Eso ya lo tenemos muy claro. Es aquel que inherente a la dignidad humana, aquel derecho que no se puede separar de la persona. Si el derecho es separable de la persona humana o no es inherente a la dignidad humana, entonces no es un derecho fundamental. Eh, el derecho a la paz es muy importante, pero es efímero, no es inherente a la dignidad humana, no está ligado con la vida de las personas. Si ello fuese así, el conflicto armado en Colombia que tanto ha afectado a la paz hubiese vulnerado la dignidad humana de quienes no han sido víctimas a la guerra. Em, por último sería el derecho a estudiar. Es muy importante, es un derecho, así lo contempló la Constitución, pero es un derecho para unos pocos, para quienes tienen la condición de estudiantes, es decir, no es un derecho uniforme, no es aplicable o no tienen todos los colombianos mm, como si el derecho a la vida y a la libertad o a la igualdad y no siendo uniforme o no puede ser catalogado como derecho fundamental. Esos ejemplos que acabo de dar nos ayudan como a comprender cuáles son los derechos fundamentales o también llamados derechos de aplicación inmediata. Bueno, continuamos. Derechos fundamentales y nominados. Como su nombre lo indica, se trata de derechos que no tienen un nombre en la Constitución, porque no se encuentran consagrados en ellas, pero que han sido reconocidos por estar implícitos en el ámbito de la protección de distintas disposiciones jurídicas fundamentales. Bueno, eh, los derechos fundamentales que se encuentran escritos en la Constitución son conocidos con el nombre de derechos nominados. Por el contrario, aquellos derechos que, de acuerdo con el artículo 94, son fundamentales, pero no se encuentran escritos en la Constitución, son también fundamentales y reciben el nombre de innominados, porque no se encuentran escritos y no tienen nomenclatura. Eh, a manera de ejemplo, citemos el derecho al agua. Este derecho es universal, es decir, todas las personas necesitan de él, porque sin él la dignidad de las personas se afecta, por tanto, es un derecho fundamental. Si revisamos el capítulo de los derechos fundamentales o revisamos toda la Constitución, no encontramos este derecho. Con la norma del artículo 94 no podemos decir que este derecho no existe. Existe este derecho porque es inherente a la persona humana y por tanto es fundamental. Como no está escrito en la Constitución, se dice que este derecho al agua es un derecho fundamental innominado. Como en el ejemplo que acabamos de citar, puede ocurrir lo mismo con otros derechos. No están escritos, pero a pesar de ello pueden tener el carácter de fundamentales y la Constitución exige su reconocimiento y protección. Los derechos fundamentales son protegidos a través de la acción de tutela. Bueno, los derechos humanos. La vida es un derecho humano y por su parte la Constitución en el artículo 11 señala que la vida es un derecho, es decir,
un derecho fundamental, igual ocurre con la libertad. La Constitución señala que en el mismo es fundamental y por su parte también es un derecho humano. En ese orden de ideas estaría justificado el discurso que hace coincidir a los derechos humanos con los derechos fundamentales, pero en la práctica los dos conceptos son distintos. Eh, el concepto de derechos humanos es un concepto universal, lo cual implica que los derechos humanos son los mismos en cualquier lugar del mundo. Por otra parte, la vida es un derecho fundamental y también un derecho humano. Lo mismo ocurre con los derechos de la libertad o un derecho a la igualdad. Aunque encontramos coincidencias entre derechos humanos y fundamentales, es importante tener en cuenta que los derechos son diferentes. Ahora bien, aunque haya coincidencias entre unos y otros, no todos los derechos fundamentales son derechos humanos, ni todos los derechos humanos son fundamentales. Eh, Puede haber derechos humanos que no son fundamentales. En el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que solo mediante el pleno consentimiento de los futuros esposos, es decir, el matrimonio es un derecho humano. Si revisamos todo el capítulo de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, ninguno de sus artículos de nuestra Constitución hace alguna consideración sobre el matrimonio. Por lo tanto, esta institución no es de un derecho fundamental. Reiteramos que el discurso de los derechos humanos y los fundamentales son diferentes. Aunque algunos derechos coinciden, pero no todos los derechos humanos son fundamentales, ni todos los derechos fundamentales son humanos. Bueno, se dice que todos fueron expedidos en el año 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Según la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podíamos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades. Los derechos humanos son libertades que están garantizadas, le corresponde a todo el mundo por ser humano. Bueno, también tenemos el derecho natural y el derecho positivo. Bueno, el derecho natural no depende de la población de los hombres. Es la libertad que cada uno tiene de usar su propio poder como quiera. Y el derecho positivo es normas jurídicas vigentes que regulan la vida de un pueblo en un determinado momento. También en lo natural es un compuesto de principios fundamentales de carácter moral y axiológico. Corresponde a todo ser humano por el solo hecho de serlo, como por ejemplo la libertad. Y en el positivo es que afecta a actos y hechos de la vida cotidiana, constituyendo en toda norma vigente, como por ejemplo el voto en las elecciones. La relación es que la relación de los dos, del derecho natural y el derecho positivo, es que el derecho positivo es creado por el hombre y el derecho natural nace con el nombre, establece una igualdad a nuestra sociedad. Pero ambos buscan justicia, equidad y mejores maneras de convivencia social conforme a derechos. Bueno, siguiente. Segundo tema, los derechos sociales, económicos y culturales. Los derechos sociales, económicos y culturales son una categoría de derechos no tan personalísimos como los derechos fundamentales. Se trata de derechos que comparten un grupo de personas, pero no se deben confundir con los derechos colectivos, que son de contenido amplísimo en relación con los sociales. Están relacionados con las condiciones sociales y económicas básicas para una vida en dignidad y libertad.
y hablan de cuestiones básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda y la cultura. Son llamados derechos de segunda generación. O sea que los derechos económicos, sociales y culturales son de segunda generación. Por lo general son protegibles a través de una acción denominada acción popular. En 1948, la Asamblea General en las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establecen estos derechos de los que se deben disfrutar todas las personas. La importancia de los derechos es que refleja la preocupación por la vida de todas las personas, en particular las más vulnerables, tal como parece expresado en numerosas tradiciones filosóficas, religiosas, entre otras. Es utilizado para fortalecer acciones por la justicia y contra la operación. Aquí son los principios de los derechos económicos. El primero es respetar los derechos, que significa abstenerse de violarlos. El segundo es proteger los derechos, impedir que otros los violen. Cumplir los derechos, tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Siguiente. Tercer tema. Derechos colectivos y del ambiente. Primero recordemos que los derechos fundamentales se encuentran en el artículo 11 hasta el 41 y los sociales se encuentran desde el artículo 42 hasta el 77. Los derechos colectivos del medio ambiente se encuentran en el capítulo 3 del título 2 de la Constitución y regulados en el artículo 78 al 82 de la Carta Manga. Recordemos que los derechos sociales son los que corresponden a un grupo de personas que comparten unas características uniformes. Por ejemplo, el sindicato de una empresa. Los derechos colectivos no identifican un grupo determinado de personas. Los derechos colectivos nos pertenecen a todos como colectivos o como sociedad. El ejemplo puede ser el del medio ambiente. No es un derecho que le corresponda a un grupo de ecologistas o solo a los campesinos. Es un derecho que le pertenece a todos los habitantes del Estado, sin considerar sus condiciones de ubicación territorial, su trabajo o su relación directa en un ambiente. Bueno, estos son algunos de los derechos, que está el artículo 78, que es el control a la calidad de bienes y servicios. El artículo 79, derecho a gozar de un ambiente sano. Artículo 80, deber del Estado en planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Bueno, los derechos que protegen en esta oportunidad son derechos difusos, es decir, derechos que en principio no tienen un titular claramente identificado como si ocurriera en los fundamentales, y aún así con los derechos sociales. En los derechos colectivos, a manera de ejemplo, tenemos el espacio público. No puede decirse que ese derecho le corresponde a determinada persona o a un grupo de personas, sino que es un derecho de cualquier ciudadano. Al medio ambiente le dan a la Constitución el nombre de Constitución Verde o Constitución Ecológica. Ese es el nombre que le dan. Vamos con el siguiente, que es el último tema, que es el mecanismo de protección y aplicación de los derechos. Bueno, tenemos el mecanismo que los protegen, que está la acción de tutela y la acción de habeas corpus. Estos son los derechos fundamentales. La acción de tutela se transmite de manera ágil y rápida. Es preferible por encima de otras obligaciones del juez y procede mientras que no haya otros mecanismos de protección de ese derecho.
y tiene su finalidad que un juez debe ordenar de manera inmediata la protección de los derechos fundamentales. Y la acción de habeas corpus es que habla sobre la libertad corporal y es protegible por la acción de tutela, con la finalidad de pedir la protección de derechos fundamentales a la libertad de locomoción. En conclusión, la acción de habeas es sobre la libertad. Bueno, siguiente. Acción de grupo. Estos son los derechos sociales. Acción de grupo. Se encarga de proteger todos los derechos que se encuentran dentro de la categoría de derechos sociales, económicos y culturales. Se puede acudir al juez en grupo para ordenar o reparar los daños causados a tal grupo. Y también para ejercer dicha acción se necesita el daño. Debe haber sido hecho a una misma entidad o a un grupo. Si alguno de los derechos vulnerables tiene conexión con un derecho fundamental, este puede ser protegido por la acción de tutela. Bueno, siguiente. Aquí tenemos el mecanismo de los que lo protegen, que es la acción de popular, que son de los derechos colectivos y del ambiente. La acción de popular trata sobre la acción de popular tiene con su finalidad es proteger los derechos que componen a todos los ciudadanos en general, es decir, los derechos colectivos y del medio ambiente. Por otra parte, las características es que busca evitar un diseño y si el daño ya está hecho, interceder para que todo se vuelva a su estado anterior. Y cualquier ciudadano que pueda, lo puede ejercer, ya que no es un derecho individual, sino colectivo. Siguiente. Conclusión general. Como seres humanos, para nosotros es importante reconocer nuestros derechos, que tenemos tanto en conjunto y social, como los que poseemos individualmente para así, ante cualquier vulneración, actuar de forma afectiva y hacer valer nuestra dignidad. Es importante reconocer las medidas y medios por donde podemos hacer valer nuestros derechos. Medidas tales como la acción de tutela, el habeas corpus, entre otros. El reconocimiento por escrito de los derechos fundamentales es algo que hay que resaltar como muy importante, porque inevitablemente si no estuvieran escritos en nuestra Constitución, se vulnerarían. Ya dicho esto, entonces pasamos a la siguiente, que es el derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Es una posibilidad que tenemos todos los ciudadanos para presentar solicitudes y peticiones a las autoridades competentes. El objetivo de este derecho es el que los ciudadanos puedan presentar de manera respetuosa y correcta sus peticiones a las autoridades. Sus características son, la primera es que, como lo podemos encontrar en la Constitución dentro de los derechos fundamentales, también se considera un derecho fundamental. No es el escrito que se hace a las autoridades, es la facultad libre que tenemos todos los que ejercen este derecho. Y también es considerado derecho fundamental si las autoridades vulneran este derecho de petición. Este está protegido por la acción de tutela. ¿Cómo se implementa? Se implementa cuando se quiere solicitar la copia de algunos documentos y debe ser resueltas a los 10 días siguientes en su recepción. También se quiere solicitar información y debe ser resuelta en el término de 15 días. Bueno, pasamos a la siguiente, que es las conclusiones. Este derecho está para utilizarse, así que deja de tener importancia cuando se menosprecia y no se hace valer, ya que es un derecho fundamental. Debe ser una obligación usarse cada que se requiera.
La otra sería que siempre debemos exigir que tal y como esté escrito en la Constitución, cuando ejercemos este derecho sea atendido de manera eficaz en los tiempos que se estipulan, o sea, los 10 o de los 30 días o de los 15 días. Eh, por último, es un derecho imprescindible, ya que nos da la posibilidad de presentar cualquier tipo de inquietud o solicitud. Esto aporta al derecho como de la libre expresión, como al de acceso a la buena información. Bueno, ya por último, muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.